grabar. Habíamos quedado ayer en lo que era reversibilidad y su analogía con la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Sí, Entonces, ayer en general hablamos de la reversibilidad y sus variaciones con el potencial, su dependencia con el potencial, eh, qué cómo podríamos definir si era reversible o no reversible la reacción de forma química, de forma termodinámica y de forma práctica, ¿cierto? Hasta el momento eso vimos, que nosotros tenemos que trabajar bien para propiciar una reacción reversible siempre y cuando en la teoría, en teoría se pueda, ¿ya? Vimos un ejemplo químico bien fácil de dos electrodos, ¿ya? Donde el electrodo de plata y el electrodo normal de hidrógeno reaccionaban y una reacción químicamente reversible, ¿cierto? Y vimos otro que no era reversible, que era un sistema de dos electrodos también, de un cátodo y un ánodo, de zinc con platino, con electrón normal de hidrógeno, en donde vimos que la reacción era reversible, ya que el electrodo de platina no ocurría en la reacción reversible, pero sí solamente ocurría en la oxidación y reducción en el electrodo del zinc, que era el mismo electrodo pasaba de zinc metálico a zinc más 2, y el hidrógeno, que era el ion, el electrolito de soporte, pasaba a hidrógeno. Y de hidrógeno ya no volvía a, a ion hidrógeno. Entonces estamos viendo que la energía libre de Gibbs tiene una relación con la carga que pasa y el potencial reversible. Esta ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el número de electrones con la constante Faraday y el potencial eléctrico, tú lo has visto en lo que fue Físico-Química 1, si no me recuerdo, en la parte final, o era a principio de la 2, la que era electroquímica, ¿ya? Y alguna vez de repente lo viste en química general, ¿ya? Ahí mencionamos qué significa, cuál es el valor de, qué significaba N, número de moles o de un mol de electrones, la constante Faraday, que era la carga de un mol de electrones, que es aproximadamente 96.500 coulombs, ¿ya? Y vimos si una reacción en qué sentido era reversible, cuál era no, cuál era espontánea, ¿ya? Acá, acá vemos cuando Benjamin Franklin incluso antes hizo el descubrimiento del electrón, eh, hay hay una gran controversia si fue un contexto termodinámico o electrostático, no queda bien claro, y hizo o fundó lo que fue el principio de una celda electroquímica, ¿ya? Entonces, acá vemos lo que pasa cuando hay dos electrodos, uno de cloruro de plata y uno de zinc, donde reaccionan y forman plata metálica y zinc metálico, ¿ya? En el electrodo podemos ver y tenemos que considerar la actividad iónica de los iones, en este caso del ion cloruro y del ion zinc, que aproximadamente lo vamos a ver, que es aproximadamente uno, ¿ya? Siempre la izquierda nos dice cuál es la oxidación y la derecha la reducción, ¿ya? Cuando creamos estas pilas, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la notación científica completa de los dos electrodos, podemos calcular la FEM, ¿ya? Entonces, nosotros vemos el potencial de hidrógeno, que era 0,222, y el potencial que me daba el zinc, podemos ver que en la práctica nos da
2,985 volts, pero eso es respecto al electrodo de plata, ya que estamos ocupando un electrodo de plata, ¿ya? Y con el potencial que nosotros vemos, nosotros podemos ver su termodinámica y la energía libre de Gibbs, ¿ya? Que es sensible a la dirección. Si aplicamos el potencial en forma positiva, que ocurre de forma espontánea, o en forma negativa, que le entregamos el potencial eléctrico al sistema. ¿Ya? Entonces, debido a que muestra la convección implícita de una FEM cuando reacciona en forma espontánea, ¿qué hacemos? Tenemos, para calcular la energía libre de Gibbs totalmente, tenemos energía libre de Gibbs por el potencial de la reacción, ¿no? Ya no solamente de una celda de un par electroquímico, por ejemplo, hierro 2, hierro 3, ¿ya? Y se calculan con todas las resistencias unitarias, ¿ya? Acá está la energía libre de Gibbs en cualquier reacción y la energía libre de Gibbs cuando es el potencial estándar, ¿ya? Y ya vimos esto. Pero también podríamos calcular lo que era entropía, ¿ya? A través de la energía libre de Gibbs en relación a la temperatura, siempre y cuando la presión sea constante, ¿ya? Por eso vamos despejando. Teníamos que energía libre de Gibbs, el delta, era igual a menos número de moles, constante Faraday, por el potencial eléctrico de la reacción. Como número de moles número de electrones es constante y la constante de Faraday es una constante, salen de la ecuación y tenemos esto. Y por lo tanto, cuando queremos calcular entalpía, tenemos que ocupar esta reacción, esta ecuación, ¿ya? Siempre y cuando esté en equilibrio. Y cuando esté en equilibrio, nosotros podemos también calcular la constante de equilibrio, K, ¿ya? Que nosotros sabemos que RT, constante de los gases ideales, por temperatura, por el logaritmo de la constante, es igual a menos la energía libre de Gibbs. Y por lo tanto, va a ser la constante la podemos relacionar con el potencial eléctrico, ¿ya? Así como la reacción general comprende dos semirreacciones independientes una de la otra, uno podría también pensar que es razonable pensar que el potencial de la celda se puede dividir en dos potenciales individuales. En este punto de vista, tiene mayor apoyo experimental, en el sentido de que la idea es un conjunto autoconsciente de dos potenciales de semicelda y una FEM de reacción de medida. Pero para establecer el potencial absoluto de cualquier sistema indefinido, se tiene que evaluar el trabajo requerido para llevar la carga positiva hacia el punto negativo, es decir, a la otra fase. Aunque esta cantidad no se puede medir en términos termodinámicamente rigurosos, a veces puede estimarse a partir de una serie de medidas no electroquímicas, con cálculos teóricos, si la demanda o lo que nosotros queremos evaluar termodinámicamente hablando lo requiere. Incluso podríamos determinar los potenciales absolutos de cada fase y una utilidad limitada que dependería de estas magnitudes de los campos, ¿ya? Entonces, en referencia, para la referencia principal elegida, vamos a ver, nosotros generalmente trabajamos con lo que es el electrodo normal de hidrógeno, ¿ya? Y también se puede llamar electrodo estándar de hidrógeno. ¿Recuerdas en qué se diferenciaban estos dos? Electrodo normal de hidrógeno y electrodo estándar de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí.
No se me olvidó. El electrodo normal de hidrógeno depende de la actividad del, del ion de hidrógeno, ¿ya? Y el electrodo Sí, estándar de hidrógeno depende de la concentración de el hidrógeno, ¿ya? Más adelante, cuando trabajemos, vamos a poder hacer todos los cálculos, ¿ya? Esto ya. ya, Entonces tenemos esta ecuación, que es la del electrodo normal de hidrógeno, que depende de la actividad del ion hidrógeno y de el hidrógeno, ¿ya? Y su potencial se toma como cero a todas las temperaturas, ¿ya? De manera similar. Entonces tenemos que la ecuación que comprende el ion hidrógeno con el gas hidrógeno comprende solamente esto. Involucra dos electrones. ¿Por qué es necesario tener platino en el electrón normal de hidrógeno o el estándar? ¿Por qué yo, por qué es necesario, Fabián? mm, porque es inerte. Porque es inerte y ¿cuál es la principal característica que tiene que tener? Porque es un excelente conductor eléctrico y tiene que conducir entre el ion hidrógeno y el hidrógeno molecular, ¿ya? Tiene que ser como un conector, ¿ya? Sí, Entonces, podemos registrar potenciales medidos midiéndole la celda en celdas completas contra el ion hidrógeno. Por ejemplo, en el sistema podemos calcular lo que era el potencial de la plata, de, redu- de reducción de la plata. Y podemos ver que el potencial frente al electrodo normal de hidrógeno era 0,799, ¿ya? Y por tanto podríamos decir que el potencial estándar de la plata, de la plata a plata metálica, era este valor, 0,799. Siempre y cuando tenemos que decir el electrodo de referencia normal de hidrógeno, ¿ya? También se puede denominar así y podríamos resumirlo de esta manera, que la reacción plata, ion plata a plata metálica, su potencial se describe de esta manera, ¿ya? Otro sistema general es el potencial electrostático en el electrodo de reducción-oxidación, siempre y cuando respecto al normal de hidrógeno, y la FEM, la fuerza electromotriz que produce en la reducción de la especie oxidada, siempre que coinciden. Por tanto, tenemos tablas que nos dicen cuándo es oxidación, cuándo es reducción, y los potenciales pueden ser caracterizados de un gran número de maneras, reaccionando ambos en potenciales en índices de energía libre, que son medidos para evaluar las constantes de equilibrio más complejas y además se puede tomar en combinación a las celdas para proporcionar una información electroquímica de cada semirreacción. Uno puede decir un vistazo a una lista ordenada de potenciales si un proceso redox procederá espontáneamente o no. Nosotros ya vimos eso, ya sabemos que, sabiendo la tendencia o el potencial sabemos si es espontáneo o no espontáneo porque nosotros lo vemos a través de la energía libre de Gibbs. Y como está inversamente relacionado, cuando el potencial de la semirreacción es positivo, la energía libre de Gibbs es negativa, por lo tanto es espontáneo, ¿ya? El potencial estándar de una celda o una semirreacción se obtiene en todas las condiciones de la especie que encontramos en su estado estándar. Para los sólidos como la plata, en la celda de plata, en la reacción anterior, vemos que
el metal es cristalino puro, es decir, la reacción en granel, el puro, el metal, es interesante de considerar cuántos átomos de tamaño de la partícula es necesario para producir un metal de granel. Un metal de granel sería un metal puro, una línea pura y sin defectos del metal, que no esté corroído. Sería una capa delgada, ¿ya? A eso a uno se refiere con granel, o metal de granel. Tú lo puedes encontrar en literatura como bulk, BULK, ¿ya? Y si se puede, si el potencial estándar de una función del tamaño de la partícula, cuando se trata con grupos de metales, estas preguntas se han abordado para los grupos que contienen números de electrones donde el sobrepotencial, recuerda que este sobrepotencial es mayor a 20 y el potencial de hecho resulta muy diferente al potencial de granel, que el potencial de granel, el sobrepotencial es muy inferior a 20, ¿ya? Y cuando consideramos el racimo, la- eh, cuando consideramos un racimo de plata, es decir, cuando nosotros tenemos el bulk, el granel, el que está como una placa lisa, tiene un sobrepotencial o se requiere mucho más potencial eléctrico para que se oxide y se reduzca a que si yo lo hago de forma de un racimo, lo hago de forma nanoparticular. Es por eso que los metales modificados, nanoestructuras, son pequeños. No sé si tú lo has visto en inorgánica cuando hacen sus nanopartículas, reaccionan de forma más espontánea o con o con un menor nivel energético que cuando están así sin tratar en bulk, en forma de granel. No sé si lo has pasado en algún curso de inorgánica, lo que son nanopartículas. No. Ah, ya. Bueno, ya, era una pregunta. Entonces, nosotros si tenemos la forma de nanopartículas, nanoracimos, nanoestructuras, vemos que el potencial es mucho menor de oxidación-reducción, es más cercano a cero. Ahí fue un error. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos que la plata metálica toma un electrón, llega al primer nivel energético de la plata y vemos que ese nivel superior es 1,8 volt. Y cuando nosotros necesitamos mucho más para el electrodo de granel, ¿ya? Y cuando vamos a su segundo nivel energético, es aproximadamente cero, ¿ya? Estas diferencias de potenciales estándar se pueden explicar por la mayor energía en la superficie de pequeños grupos en comparación al metal de granel. Tú puedes ver que en el primer caso nos da 1,8 volts. Nosotros vimos que cuando está en granel, cuando está completamente lisa, es como si fuera la superficie de una mesa que nosotros tenemos, necesitamos un mayor potencial, un potencial. Y cuando lo tenemos en forma de granel, cuando lo tenemos nanoestructurado, es decir, con una mayor superficie y mayor rugosidad, su nivel energético para la reacción es menor y es mucho más reactivo. Es por eso que acá vimos que en el primer nivel el bulk necesita un potencial mucho mayor. Y cuando lo tenemos nanoestructurado, ya no lo tenemos en forma de granel, que empieza a tener un potencial mucho menor, ya que es mucho más reactivo. Eso puede ser bueno y malo, dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Si tú quieres, por ejemplo, tener un metal anticorrosivo, tú quieres que su material o su potencial de reacción sea lo más alto posible para que no reaccione con nada, ¿ya? Y cuando tú quieres detectar o quieres producir algún combustible, tú quieres que su nivel energético sea el menor posible, o su barrera energética, mejor dicho, para que reaccione mucho más.
eficiente. Por el contrario, la energía total de un sistema se puede minimizar disminuyendo el área de superficie, ¿ya? Pero si disminuimos la superficie, el potencial sigue siendo el mismo que yo requería anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, cuando adoptamos una superficie esférica o funcionalizada con nanopartículas, en partículas más grandes, se adopta desde el punto de vista macroscópico y se puede ver que la tendencia de la superficie es a reconstruirse y que los diferentes sitios de las nanopartículas en granel a diferentes velocidades implica que el potencial de a poco se va mudando del potencial en nanopartículas al potencial de granel, ya que se empiezan, se empieza a reconstruir para tener su forma más estable y la que requiere romper un mayor nivel energético para que ocurra la reacción. ¿Ya? Ahora vamos a relacionar la FEM con la concentración, la fuerza electromotriz con la concentración. Nosotros podemos relacionar que existe una velocidad de oxidación y una velocidad de reducción, ¿ya? Puede ser reversible o no reversible, ¿ya? Donde la velocidad son los coeficientes estequiométricos para la reacción de la celda. Entonces, en el caso del agua, de la formación de ion hidrógeno, tenemos que el coeficiente estequiométrico del agua, de la parte de la especie excitada y la especie reducida. Y por lo tanto podemos calcular su energía libre de Gibbs, que proviene de la termodinámica básica, y tenemos por actividad iónica, tenemos esto. Nosotros vimos esta ecuación antiguamente, la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar menos RT, logaritmo natural de todas las actividades iónicas, de todas las especies involucradas, ¿ya? Y como la actividad iónica de la especie I está dado por esta ecuación, nosotros podemos reemplazar tanto la energía libre como la energía libre de Gibbs estándar por menos NFE estándar NFE. Y los dos pasan dividiendo. Y obtenemos esta ecuación para calcular lo que es nuestro potencial en esta semicelda y su relación con la concentración. Podemos asumir que la actividad iónica del hidrógeno del ion hidrógeno y del hidrógeno molecular es igual a 1, por lo tanto, logaritmo de 1 es 0. Y tenemos esta ecuación de Nernst, que nos proporciona el potencial del electrodo oxidación-reducción frente al electrodo normal de hidrógeno con las actividades de la especie oxidada y reducida, y además define la dependencia de la actividad iónica a la FEM. Es decir, que aquí vemos cómo la actividad iónica depende de la FEM. La FEM depende de la actividad iónica. Y como vimos en cursos más anteriores, también la actividad iónica depende de la concentración. ¿Ya? Tenemos el potencial de la reacción de la semicelda en la parte derecha menos el potencial de la semicelda en la parte izquierda. ¿Ya? Para calcular nuestro potencial estándar. ¿Ya? Y calcular la magnitud de este. Por lo general es conveniente tratar las actividades iónicas con evaluaciones potenciales de una semicelda, porque los coeficientes de actividad casi siempre se desconocen. Uno no conoce el valor estándar de una actividad iónica. Generalmente, un dispositivo para evaluarlos es el potencial formal. ¿Ya? En esta cantidad, el potencial medido de la semicelda frente al electrón normal de hidrógeno, cuando las especies oxidadas y reducidas están presentes en concentraciones tales que la relación de la concentración de la especie oxidada y reducida es igual, y otra opción es que otras sustancias, por ejemplo,
competentes de diversos medios están presentes en las concentraciones designadas con el mínimo. Y el potencial formal incorpora también, por ejemplo, los aspectos de coeficiente de actividad iónica. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que consideramos, por ejemplo, esta reacción, hierro 3 hierro 2 y tenemos la ecuación anterior. Acá tenemos hierro 3 hierro 2. Sabemos que la actividad iónica es igual al coeficiente de actividad iónica por la concentración. ¿Ya? Lo cual nos deja en esta ecuación, que ya conocemos la ecuación normal, la ecuación de Nernst, o, y donde también se podía derivar a la coeficiente de actividad iónica. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son potenciales formales. Debido a que la fuerza iónica afecta tanto los coeficientes de actividad iónica como el potencial estándar, que varía en el medio, los valores de potenciales estándar para las semireacciones en las celdas se determinan midiendo los valores de potenciales formales a diferentes fuerzas iónicas, explotando la fuerza iónica cero y donde los coeficientes de actividad iónica se acercan a la unidad. ¿Ya? A menudo los potenciales estándar también contienen factores relacionados con la complejación y aparecimiento de ciertos iones, como por ejemplo, donde el hierro 2 y hierro 3 estén soluciones de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido fosfórico van a formar distintas especies y tenemos que tratar. No se describe la precisión de la semicelda, sin embargo, se puede eludir la descripción completa de los equilibrios y de los complejos, ¿ya? De forma empírica. Y el potencial contiene términos que se involucran en constantes de equilibrios de algunas especies involucradas. Se han diseñado muchos experimentos para ver. Ah, Fabián, vamos a dejar la clase hasta aquí Sí. y nos vemos el jueves para hacer los ejercicios. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, me la Ya. haces llegar por forma en correo electrónico, ¿ya? Ya, profe. Chao, chao. Chao.